ha sido ampliamente criticada por su inacción para solucionar conflictos internacionales y su ineficiencia para detener las violaciones a los derechos humanos. Además, el secretario general se ha visto envuelto en polémica por mantener una postura que muchos consideran es demasiado complaciente frente al régimen iraní y sus históricas barbaridades. Lo que estamos viviendo en estos momentos es la consecuencia de tener en nuestros organismos internacionales a un montón de burócratas incompetentes que no buscan solucionar los problemas de nuestras naciones. Organismos como las Naciones Unidas no solo nos han demostrado que están obsoletos, sino que en muchas ocasiones los vemos como prefieren alzar la voz por los terroristas en lugar de proteger a la gente de bien, a los ciudadanos, a la población, y que mientras los criminales, los terroristas, los dictadores están sometiendo a la población, ellos no hacen nada. Podemos recordar cuando el presidente Nayib Bukele le dijo todo esto en su cara a los burócratas de Naciones Unidas. Hace 3 años estuve aquí, en este mismo podio en las Naciones Unidas. En ese tiempo les dije que este formato era obsoleto y ahora 3 años después nos damos cuenta que lo es aún más. Pero tal vez aún sirva de algo, tal vez sirve entre muchas otras cosas para que este representante de este pequeño país, el más pequeño del continente americano, humildemente les recuerde que estas Naciones Unidas no se crearon para dividir, para destruir o para someter, sino para relacionarnos, para trabajar juntos, para construir una mejor comunidad de países y para buscar soluciones a los problemas del mundo. Ahora estamos viendo incluso a estos políticos que por mucho tiempo se callaron mientras los terroristas, los dictadores sometían a su población. Ahora están señalando que estos organismos internacionales no cumplen su labor. Pues la ONU dejó de cumplir su labor, la verdad. O sea, se imponen los países con mayor fuerza militar y eso pues no puede ser. Tiene que recuperarse el papel pues de la política diplomática multilateral. Señoras y señores, encontramos algo en lo que estamos de acuerdo con la presidenta Conam. La ONU no sirve para nada. La ONU dejó de cumplir su labor, por supuesto que sí. Sin embargo, la perspectiva de la izquierda, la perspectiva de los zurdos es bastante diferente a los de las personas coherentes. Y es que mientras nosotros nos preguntamos dónde estuvo la ONU cuando el dictador Nicolás Maduro metía a miles a la cárcel, cuando se robó las elecciones, ¿dónde estaba la ONU cuando el ayatolá estaba masacrando a su pueblo y le quitó la vida a decenas de miles de iraníes que se oponían a su dictadura? Nos preguntábamos dónde estaba la ONU, que no hizo nada por los ciudadanos de estos países. Mientras tanto, los zurdos, la izquierda, ahora se pregunta por qué la ONU no está haciendo nada pero para frenar al malvado Donald Trump, que está acabando con estos dictadores. La izquierda del mundo está pidiendo la intervención de Naciones Unidas, pero para que frene a los Estados Unidos, que aunque les guste o no, es el único que está haciendo algo para frenar a estos criminales, a estos terroristas, que no solo estaban aterrorizando y oprimiendo a sus ciudadanos, sino que son un peligro para el planeta. ¿Y qué es lo que se supone que deberíamos esperar? Que los terroristas salieran con la suya, que los tipos que pretenden destruir Occidente y que a sus ciudadanos estaban masacrando consiguieran su cometido. Y yo quiero que vean este reportaje que nos cuenta más o menos la postura que tienen las Naciones Unidas con estos regímenes autoritarios, con este régimen criminal de Irán, para que ustedes entiendan por qué estos organismos internacionales por allí no dicen nada. La ONU ha sido ampliamente criticada por su inacción para solucionar conflictos internacionales y su ineficiencia para detener las violaciones a los derechos humanos. Además, el secretario general se ha visto envuelto en polémica por mantener una postura que muchos consideran es demasiado complaciente frente al régimen iraní y sus históricas barbaridades. Tras la muerte del expresidente Ibrahim Raisi en un accidente de helicóptero en mayo de 2024, la Asamblea General de las Naciones Unidas guardó un minuto de silencio en su memoria. Vale la pena recordar que el expresidente iraní era un hombre que la comunidad internacional conocía como el carnicero de 1988 por su participación directa en la ejecución masiva de miles de presos políticos en ese año y que también fue responsable de la represión brutal durante las protestas del año 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una joven de 22 años que fue arrestada por la denominada Policía de la Moral por llevar mal el velo obligatorio. Ella fue asesinada en custodia tras sufrir violencia física. Su muerte desató las protestas Mujer, Vida y Libertad, que el régimen aplastó con brutalidad. Más de 500 personas fueron asesinadas, incluyendo 68 niños y decenas de mujeres. Este minuto de silencio de la ONU, este gesto, fue percibido por distintos actores internacionales como una insultante legitimación de una
que había ordenado y supervisado la matanza de cientos de manifestantes pacíficos. Pero la controversia no terminó ahí. En febrero de este año, apenas semanas antes de esta escalada militar, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, envió un mensaje formal de felicitación al régimen de los ayatolás con motivo del aniversario número 47 de la Revolución Islámica. Esta actitud, este mensaje enviado por la ONU en momentos en los que el régimen iraní estaba asesinando a miles de manifestantes y ahorcando a decenas de ellos, ha convertido a las Naciones Unidas, para muchos observadores, en un elemento que en la práctica ha servido para legitimar y proteger a un régimen que convirtió la violencia estatal en política de Estado. Pero es que sus posturas nos han demostrado esa permisividad para que los criminales se salgan con la suya, los dictadores sigan haciendo lo que quieren. Nos demuestran de qué lado están, de cómo les encanta que los criminales sigan sometiendo a la población y ellos se callan. Quizás algún comunicado que sueltan por allí, pero acciones reales nunca. Por supuesto que todo esto es culpa de estos organismos internacionales que le permitieron a estos criminales, a estos terroristas, salirse con la suya. Y nunca les interesó hacer algo por los pueblos, por los ciudadanos. Pero ahora que los Estados Unidos en conjunto con Israel han decidido ponerle fin a estos criminales, a estos terroristas, han salido los zurdos a pedirle a las Naciones Unidas que se pronuncien, que los frenen, que los detengan. Yo creo que es muy fácil de entender y solo a los zurdos les cuesta darse cuenta cuál es el lado correcto de la historia. Mientras en el caso de Venezuela vimos a los venezolanos celebrar, mientras en el caso de Irán vimos a los iraníes celebrar, y los únicos que hacían berrinche, los únicos que cuestionan todo esto son precisamente los zurdos, los progres. Y esto me recuerda mucho el caso del gobierno de El Salvador del presidente Nayib Bukele. Mientras en El Salvador el 92% de la población está de acuerdo con lo que ha hecho el presidente salvadoreño para capturar a todos estos terroristas, que los metió en una megacárcel, la comunidad internacional y sus condenas han sido siempre para el presidente de El Salvador y su modelo, porque resulta que cuando alguien por fin llegó a hacer algo que nunca estos organismos internacionales, sus ONG, sus organismos de derechos humanos no hicieron nada para proteger a los ciudadanos de El Salvador, cuando por fin llegó alguien con los pantalones y metió a todos estos criminales a la cárcel, los organismos internacionales y sus opinólogos, sus expertos dijeron que así no se hacía. La ONU, la OEA y hasta organismos europeos critican a Bukele, lo acusan de autoritario, de romper las reglas, pero el presidente no se achica. Tal vez pusimos prioridad en los derechos de la gente honrada sobre los derechos de los delincuentes. Eso es lo único que hemos hecho y lo que ustedes a eso le llaman violar derechos humanos. ¿Y cuál es el resultado? El país más seguro de América, con pandillas desmanteladas y un pueblo que por fin respira paz. Yo le pregunto a estos organismos, a estos gobiernos de naciones extranjeras, le pregunto a estos periodistas, ¿por qué desean que nos maten? Se enoje o no se enoje la comunidad internacional, somos experimento social. Quieren ver qué pasa. Quieren analizar el baño de sangre de El Salvador. Se lucran del baño de sangre que hay en El Salvador. Ellos necesitan que estemos en constante guerra para poder estar condenándonos todo el tiempo, porque de eso viven, para eso son, para eso fueron creadas. Y es que resulta que se tenía que seguir permitiendo que estuvieran sometiendo a los ciudadanos de El Salvador. Esta no era la receta correcta, señoras y señores. Y resulta que hay muchos zurdos y progres en el mundo que piensan que las Naciones Unidas están del lado de los Estados Unidos, que están del lado del presidente Trump. Donald Trump es político, no es un empresario disfrazado de político. Sí, es el presidente de Estados Unidos, pero su manera de pensar y de resolver problemas es empresario. Por eso ha acabado con 8 conflictos internacionales. Y ahora yo me pregunto, ¿lo quiere Naciones Unidas? No lo quiere. ¿Lo quiere la comunidad internacional? No lo quiere. ¿Lo quieren los embajadores? No lo quieren. ¿Por qué si es el hombre que resuelve problemas? Pues porque esta gente no quiere que se resuelvan problemas, porque ellos viven de que los problemas no se resuelvan. Así es. Anda, toma ya. O sea que por eso odian a Donald Trump, porque resuelve problemas. O sea, tú me estás diciendo, Antonini,
que los gobernantes que dicen que nos representan están en realidad para no resolver nuestros problemas. Efectivamente. ¿Quiere decir, Antonini, que ellos están parasitándonos? Efectivamente. ¿Quiere decir que Iván Cepeda y toda esta plana socialista viene a chuparle la sangre como el conde Drácula a todos los colombianos? Efectivamente. Como lo ha hecho Pedro Sánchez, como lo ha hecho Stalin, como lo ha hecho Mao, como lo ha hecho Pol Pot y como lo hacen todas las dictaduras del mundo. Por supuesto que nadie quiere estos conflictos, nadie quiere estas guerras, pero ¿qué ocurrió? Estos organismos internacionales, que los supuestos encargados de garantizar el bienestar de la población mundial nunca hizo nada para proteger a la gente. Ojalá, señoras y señores, que todo esto se hubiera resuelto con diplomacia y que mientras en estos momentos los zurdos del mundo, los progres, nos señalan que está muriendo gente inocente, lamentablemente, ojalá esto no fuera así, pero resulta que esos mismos zurdos, esos mismos progres no nos comentaron nada, no se indignaron cuando hace algunas semanas estaban masacrando al pueblo de Irán. No les interesa cuando los dictadores someten al pueblo, como pasa por ejemplo en Cuba. No les interesaba cuando pasaba en Venezuela. Se robaron unas elecciones, se salieron con la suya, metieron a miles a la cárcel. No hizo nada las Naciones Unidas. Ni hablar de lo que pasaba en Irán. Su agenda habla del feminismo. Es una de las cosas que ellos priorizan. Sin embargo, mientras en Irán eran oprimidas las mujeres, ellos no decían nada porque a ellos no les importa resolver el problema. Ellos simplemente lucran de todo el caos de nuestras naciones, lamentablemente. ¿Qué opinan ustedes de esto, señoras y señores? Déjenme su opinión en los comentarios. No olvides dejar tu like, comparte este video para que más personas puedan verlo. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.